Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Sin Vueltas, en este jueves particular, en donde vamos planteando, programa a programa, diferentes temáticas que en algún punto pueden llegar a tocar el tema desde lo político, pero también nos gusta indagar sobre cuestiones que vayan con lo social, que vayan con lo que está viviendo el jujeño, el argentino promedio en esta época de crisis. Y uno piensa, digamos, época de crisis, ¿cuándo no hemos vivido en crisis o cuándo no hay crisis? ¿En qué momento nos damos cuenta de la situación? Y todo esto, esta crisis económica, social, de valores, póngale por ahí el nombre que usted quiera, empieza a tocar cuestiones de salud mental. Salud mental que ya le vamos a preguntar al doctor Yecora al respecto, tiene una diferencia grande con enfermedad mental. Y cómo nos vamos dando cuenta de el momento nuestro, porque nosotros nos conocemos, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de introspección y empezamos a indagar, o no lo hacemos, o lo dejamos pasar, o ponemos música y que el cerebro esté dando vueltas por otro lado, escuchando música y no piense cómo nos estamos sintiendo. Bueno, parte de las preguntas que le vamos a hacer al doctor Agustín Yecora. Agustín, un gustazo, gracias por venir. No, Marce, muchas gracias Sin Vueltas. ¿A dónde estamos, doctor, respecto a la salud mental? En principio, digamos, Argentina, después, si querés, puntualizamos la provincia de Jujuy. Bueno, a ver, hace 5 años ya, 2020, la famosa pandemia, hablábamos de que la cuarta ola de la pandemia tenía que ver con muchas de las cosas que hoy estamos viviendo, que era como esta modificación en nuestra habitualidad, estos cambios socioeconómicos que iban a generar, iban a empezar a impactar en nuestra salud mental. Bueno, y hoy estamos empezando a vivir eso, que los más optimistas en ese momento decían que iba a durar 10 años, los más pesimistas que iba a durar 50 años, ¿sí? Por Dios. Porque situaciones como estas ya se habían vivido con anterioridad, Claro. con otra tecnología, con otros modos de vida, ¿no? Han habido guerras, han habido pandemias, han habido... Y bueno, y hoy estamos como en esa situación. En realidad, lo que nosotros vemos es que en realidad la pandemia no es que generó esto, sino que lo que hace es como sacar de debajo de la alfombra aquello que no veíamos, ¿no? Porque mostró la miseria. Porque la salud mental siempre existió, lo que pasa es que durante muchísimos años fue tabú. Esto de lo escondamos al loco en la habitación del fondo para que... No solo eso, sino creer que la salud mental o los problemas de salud mental son problemas de algunos pocos, de locos peligrosos, ¿no? De preconceptos negativos, y no en realidad de que es algo que nos puede atravesar a cualquiera. Y para poder entender este concepto hay que primero partir del concepto de qué es salud mental, ¿no? Justamente. Cuando uno agarra la definición de la Organización Mundial de la Salud, la definición de salud mental dice que no solamente es ese bienestar físico, psíquico y emocional en el lugar y en el tiempo donde uno elige vivir. Bien de manual. Sino que dice algo así, es muy importante el último renglón, que dice y que cómo esa persona contribuye o aporta a la comunidad en la que vive. Y ese aporte no es solo económico, no es pagar impuestos solamente, sino tiene que ver con conocimiento, con acompañamiento, con apoyo, con lo vincular, con lo social, con la participación, con la actividad. Entonces, ese renglón es fundamental porque cuando uno analiza cualquier enfermedad mental o problema de salud mental, el último renglón dice que, ya sea lo que sea que está sufriendo esta persona, condiciona su funcionalidad social, laboral, académica o en cualquier otro aspecto importante de su vida. Entonces, la salud mental no es solamente hablar de enfermedades, sino también de ese aporte que nosotros hacemos a la comunidad. O sea, está diciendo en ese renglón que es social, que es colectiva, que es una construcción social. Entonces, situaciones como la pandemia, que de golpe de un día para el otro dejamos de poder conectarnos con, compartir con nuestros seres queridos, ir a trabajar, ir a la escuela, modificó toda nuestra dinámica, se introduce
en buena hora, pero se introduce otra forma diferente de comunicarse, que es la tecnología, generó que hoy, en tiempos de hipercomunicación, estamos más distanciados que nunca. No hablamos con nadie. Porque el afecto no solo es decir, el afecto va por otro lado, tiene que ver con compartir, con darse un abrazo. Y los latinos peores. Y nosotros que estamos acostumbrados a ser cariñosos, demostrativos. Nos saludamos con un beso y un abrazo. Pero claro, digamos, o sea, dice mucho más un abrazo que 10 horas de discurso. Todo esto fue modificando y claro, esto generó y despertó en aquellas personas que eran susceptibles o aquellas personas que venían padeciendo, en aquello un montón de enfermedades de salud mental. Claro. Y después yendo más a lo fisiológico. Por lo que decís, siempre estuvieron. Que siempre existió, y ahí me iba a meter, que yendo más a lo fisiológico, nosotros tenemos un cerebro que evolutivamente está preparado para ser recolector y cazador. O sea, ¿no? Millones de años hemos vivido. Todavía estamos ahí. Nosotros, millones de años hemos vivido así, y hace 100, 50 años vivimos hiperinformados. Si hay una catástrofe climática del otro lado del mundo, nos enteramos inmediatamente, o nos enteramos si hubo un asalto en Buenos Aires. O sea, cosas que no están sucediendo, que antes no nos enteramos. Entonces todo eso está en nuestro cerebro hiperbombardeado de información, que no está capacitado nuestro cerebro. Ahora, para procesar. Vemos, y a ver, nos toca informar, vemos en la televisión que nos dicen asalto, entradera, papá, en no sé qué parte del conurbano bonaerense. Y empezamos a tener miedo. Claro, entonces vos decís, no voy a salir a la calle, no voy a hacer esto, no voy a... Imagínate una señora que vive sola, que está en su casa en este momento, viendo esa noticia, y dice, si yo no voy a salir a verlo a mi nieto por miedo a que me pase esto. Y así empezamos con un montón de cosas, que bueno, nuestro modo de vida claramente han cambiado. Y bueno, y ahí está esta capacidad que también nos define a los seres humanos y que es salud mental, que es la resiliencia, que es la capacidad de salir fortalecidos ante situaciones adversas. Que bueno, muchos lo logran, pero muchos no. Entonces es importante que volvamos a este concepto de que desde el día 1 que nacemos necesitamos de otro para vivir. Sin duda. Ahora, Agustín, hay algo, ¿no? Y lo charlamos hace un ratito. Me duele la rodilla, me duele el dedo, me molesta, me titila el ojo, no sé, por decirte una cosa, se me inflamó una encía. Voy al médico, el médico me revisa la encía, el médico me revisa la rodilla, me hace una ecografía, tomografía, ponerle el nombre que quiera, me hace un análisis de sangre. ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo algún inconveniente con mi salud mental? No digo que estoy enfermo mentalmente, porque viste que hay una diferencia grande entre lo que es salud mental y el enfermo mental. ¿Cómo me doy cuenta? ¿A dónde empieza o tengo que empezar a ver signos para decir, bueno, tengo que acudir a un profesional, que es tu tarea? Bien, es muy buena tu pregunta, porque mucha de la sintomatología de salud mental es común a un montón de cuestiones de la vida cotidiana, ¿sí? O sea, los síntomas más comunes son no dormir bien, estar cansado, enojarme más fácil por cosas que habitualmente no me gustan, pero reaccionar mal, empezar a no darle bolilla a mis hábitos alimenticios y comer mal, o no hacer actividad física, o dejar de participar en cosas que me daban placer y ahora no. O sea, son cosas como, ¿no? Claro. Como medio... Me gusta jugar a la pelota y no estoy yendo. No estoy yendo, o sea, medio de la vida cotidiana. Y que se pueden manifestar en los ejemplos que vos dabas recién, de me duele acá, qué sé yo, que se llaman síntomas enmascarados, que voy a un profesional y me dice, no tenés nada, un gran error que cometíamos siempre, no tenés nada de esto, pero en realidad puede que tengas algo que también es fisiológico, porque no es que lo estoy inventando, ¿sí? Que puede ser en este caso, por ejemplo, expresiones de algún cuadro ansiógeno o de algún cuadro afectivo. Entonces, siempre... ¿Eso es somatizar? Bueno, lo que se le decía. Claro, son los síntomas somáticos, pero a veces se lo interpreta como somatizar está inventando, ¿no? O muchas veces en las guardias, cada vez menos, pero se decía, no, esta persona tiene mal llamado una crisis histérica, decían, como si venía a perder el tiempo acá. La verdad que no, la está pasando mal, por eso viene a pedir ayuda. Entonces, esto de que durante muchos años la salud mental ha sido un tabú, un prejuicio, un preconcepto, ha generado algo que es más grave que
la propia enfermedad de salud mental, que es lo que se llama el estigma, que todos estos preconceptos con categorías todas negativas, de que es de algunos, es de pocos, es de débiles, es de locos, es de violentos, o sea, todos conceptos negativos, termina llevando a algo más grave, que es el autoestigma, que es cuando la persona que lo sufre se cree todo esto, entonces siente miedo, vergüenza, lo que sea, entonces o no pide ayuda o termina haciéndolo más tarde. Entonces, mientras más tarde, menos chance de ayuda tengo, porque se va acentuando y como cualquier enfermedad. Tal cual. Y en lo que tiene acá, que son, por decirlo de alguna manera, enfermedades de la conducta. Me van condicionando mi conducta. Entonces yo empiezo a perder mi comportamiento habitual, ¿no? Por ejemplo, no, esto que decíamos, no duermo bien, o me enojo de más, o digo cosas que pensaría pero no las digo, ¿no? O me empiezo a alimentar mal, o empiezo a tomar más alcohol, o empiezo a automedicarme, ¿no? Bueno, y todavía no estoy hablando de que ya hay una enfermedad. De hecho, el 47% de la demanda que nosotros tenemos en el sistema público de salud es gente que no tiene un diagnóstico preciso, pero sí tiene un montón de estos síntomas, en general producto de que tiene algún problema en su grupo primario de apoyo, en su grupo intrafamiliar, porque tiene algún problema en su ámbito laboral, porque tiene algún problema generalmente vincular, porque se ha cambiado de trabajo, se ha cambiado de casa, se ha cambiado de lugar, vivía en una ciudad, se fue a otra, porque se fueron a vivir juntos o porque alguno de los hijos se fue a estudiar. O sea, situaciones de la vida cotidiana que generan signos y síntomas que en general uno dice son reacciones vivenciales esperables, que ante cualquier cambio uno sienta algo de esto. Pero cuando esto se empieza como a sostener en el tiempo y me empieza a condicionar y yo no dejo de ser esa persona que yo habitualmente era, ahí es donde hay que consultar. No necesariamente estoy enfermo ya, pero algo me está diciendo de que estás en camino, digamos. Que podría yo terminar enfermándome y esto me condicionaría mucho más. De hecho, la enfermedad de salud mental, hace algunos años, ya estamos muy cerca del 2030, se estimaba que para el 2030 a nivel mundial le ganen a las enfermedades cardiovasculares en ser las enfermedades que más, sobre todo la depresión, que sean las enfermedades que más días laborables perdidos generen. Es decir, yo no pueda trabajar, ¿sí? Yo no pueda ir a la escuela. En realidad el concepto es más amplio. Es lo que se llama una medida, lo que se llama carga de enfermedad o morbimortalidad, donde discusiones más o menos, porque las estadísticas a nivel mundial son muy variables, claro, por todo esto que venimos hablando, pero entre un 13 y un 18% del total de la torta se estima que son las de salud mental. Y estas estadísticas no están incluyendo... O sea, Agustín, discúlpame, te paro acá porque yo leí un informe de la UBA en donde obviamente uno busca información para tratar de estar a la altura de esta hermosa charla. Leí en este informe de la UBA, que fue hecho en 2023, que el porcentaje de gente con estos inconvenientes que vos estás nombrando de salud mental, llegaba en una encuesta telefónica hecha en las 24 jurisdicciones de la Argentina al 9,7%. Bueno, fíjate que estas son una muestra, es decir, un estudio de prevalencia e incidencia, que se queda corto con esto que estoy diciendo. Pero absolutamente. Porque, ¿qué pasa? A nivel ya de salud pública, por eso la Organización Mundial de la Salud viene instando hace muchos años, en la famosa brecha de acceso a la salud, que es esa brecha de aquellos que tienen el problema y de los que efectivamente acceden al sistema de salud, donde la brecha dice que en los países en vías de desarrollo, o subdesarrollados nosotros, esa brecha, más o menos, se estima que una persona, entre el 50 y el 75% de las personas no van a acceder nunca al sistema de salud. Y en los países supuestamente desarrollados, entre un 30 y pico, 35 y un 50%. Son números atroces. Jujuy, yo siempre lo cuento, cuando se creó la Secretaría ya en el año fines del 2015, 2016, el porcentaje de diagnósticos de salud mental que se atendían en el sistema público más o menos representaba casi al 5 o 6% del total de la atención. Es decir, representaba cerca de 32.000 personas. El año pasado se llegaron a atender
132.000 personas en toda la provincia, solo en el sistema público. 400 o 500%. Y representó al 25% del total de las atenciones de salud, ¿sí? Producto de todo esto que estamos hablando, y obviamente también hubo una política pública de abrir oferta, de hablar más, de generar... Ponerlo arriba de la mesa. Tal cual, pero obviamente la situación epidemiológica también genera, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones, o sea, hay un montón de situaciones epidemiológicas que a nosotros nos llaman la atención, la disminución de la edad de inicio de consumo, estas formas vinculares que hoy tenemos, donde nuestros hijos están solos todos los días porque laburamos todo el día. Y ni hablar en situaciones mucho más complejas, y hoy que no hay un mango uno tiene que salir mucho más, y bueno, se va generando que conflictos que por ahí son habituales en la casa explotan mucho más. Bueno, hay un indicador duro, a mí me gusta siempre ir a los indicadores duros, porque ahí nos interpelan y decir claro, qué estamos haciendo, ¿no? Ahí te dicen fuerte. En el 2020 no funcionó nada, ¿no es cierto? O sea, nada, solo algunas cosas nomás. Sí, sí. Entonces compartíamos todo el tiempo en la casa. Bueno, hubo muchos indicadores negativos, pero en un indicador duro como es el suicidio consumado, que para nosotros es nuestro indicador de resultado, ese año fue de las peores tasas que tuvimos en Jujuy en prácticamente los últimos 20 años, pero sin embargo hubo en un grupo etario adolescentes, 10 a 19 años, donde la tasa ese año bajó 6 puntos. En el año 2021, que la cosa empezó a acomodarse, abrirse un poco, la tasa general bajó, pero en los adolescentes volvió a subir, ¿no? No a los valores anteriores, pero empezó a subir de vuelta. Entonces ahí empezamos a decir, che, ¿qué es esto? Porque bajar la tasa de suicidio es re difícil, es algo que se ve muy a largo plazo, y ese año bajó así abruptamente. Entonces dijimos, che, nos pusimos a buscar, y claro, y ahí nos damos cuenta el factor soledad, ¿no? Y empezamos a buscar indicadores. Y claro, ahí nos dimos cuenta porque ¿dónde estaba el otro grueso que había hecho que esta tasa sea tan alta? Y estaba en personas que tenían entre 25 y 35, 40 años y mayores de 60 años, ¿no? Entonces vimos, estos dos grupos etarios ese tiempo estuvieron muy solos, y los adolescentes ese tiempo estuvieron muy acompañados. Muy acompañados. ¿Qué es lo que muchas veces el adolescente demanda? Y entonces dijimos, bueno, vamos a preguntar más. Y entonces cuando empezamos a buscar todos estos estudios de prevalencia, estos muestreos, hay una pregunta que, así estemos estudiando embarazo adolescente, consumo, el valor que sea, 1 de cada 3 adolescentes de Jujuy, más allá que el país era parecido, te dice que cuando tienen un problema grave, no lo hablan con nadie. ¿Con nadie? Con nadie. Ni con los pares. Los otros 2 tercios te dicen sí, 1 tercio lo hablo con mi mamá y el otro tercio lo hablo con mis amigos. Pero hay 1 tercio que no ve en nadie una posible ayuda. Entonces ahí está como un factor, ¿no? Hablando de soledad, de comunicación, de esto de interpelar, ¿no? Claro. Ahí está uno de los objetivos que tenemos que atacar y trabajar. ¿Y cómo rompes esa coraza? Porque convengamos que todos hemos pasado por el momento de la adolescencia, por ahí te pega más, te pega menos, tenés mucha actividad deportiva, poca actividad deportiva, porque en todos los informes que he leído, en todos hacen hincapié en la actividad deportiva. No sé, para gastar energía, lo que vos quieras. El contacto este que vos decís, charlar con otra persona, somos latinos, nos gusta tocarnos, nos gusta abrazarnos, nos gusta hacernos bromas, reírnos. No somos anglosajones, tenemos que decirlo de esta manera. Ahora, en el momento de la adolescencia hay una suerte de coraza donde yo, o las chicas por ahí, o los muchachos también, calculo, agarran, escriben algo, o leen, o tienen su mundo. Viste que uno llega a crear su propio mundo de burbuja y de tranquilidad. Y por ahí esa coraza, ¿cómo llegamos nosotros como adultos o padres o por ahí, qué sé yo, hay gente que en este momento tiene un hijo adolescente, preadolescente, viste que cada vez son las edades se van achicando. ¿Cómo llegamos a abrir esa coraza para llegar a la comunicación para que no nos vamos a elevar una tasa que no queremos que se eleve como es la del suicidio? Primero, esto no solamente pasa en los adolescentes, no pasa en todos los grupos etarios. ¿Sí? Estoy equivocadísimo. No, sino digo, porque está perfecto lo que me estás preguntando, pero digo, esto que voy a decir ahora sirve para todas las edades. O sea, porque
si hay edades que hoy están en riesgo, no son los adolescentes, sino son fundamentalmente las personas, adultos jóvenes activos, donde estamos viendo mayor razón relativa, y en adultos mayores de 60 años. ¿Sí? Ojo, los adolescentes no están exentos de esto. No, ¿Qué, claro. ¿Qué es lo que pasa? Esta coraza, esto que vos decís de que yo no veo al otro como una persona que me pueda ayudar, en realidad tiene que ver con todo esto que hablábamos del estigma, el autoestigma y todos estos preconceptos. Entonces, muchas veces decimos que las principales herramientas que nosotros tenemos hoy para prevenir son dos y son muy sencillas, que son escuchar y dar un abrazo. Que eso lo puede hacer cualquiera, no hace falta ser un especialista. A veces, todos con todas las buenas intenciones queremos ayudar y no sabemos cómo. Entonces empezamos a sugerir, a aconsejar, a decir, y sobre todo con nuestros hijos, con los adolescentes, nos pasan, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer... Tratamos de cosas que capaz que a nosotros nos ayudan. Claro. Pero no nos damos cuenta que esta persona en esa situación no es que no quiere, no puede. Y entonces todo esto es una cuestión de un cortocircuito de percepción. Hay un ejemplo que siempre nos da nuestro ministro: yo dibujo un 6, vos ves un 9 y yo veo un 6. Los dos tenemos razón. Claro. Depende del lado que nos sentemos. Entonces, punto de vista. Ese ejemplo tan básico de interpretación y de percepción hace que genere un cortocircuito donde la persona se frustra, siente que no puede, se enoja. Entonces, más que decir, hay que escuchar, ¿sí? Entonces hay que estar cerca, porque nosotros, de hecho, nuestras campañas le vamos cambiando los nombres. Antes se llamaba Me Hace Bien, ahora se llama Un Gesto, Un Cuidado. O sea, le vamos cambiando, pero en definitiva apuntamos a lo mismo, que es que yo todos los días, no me cuesta nada tomarme 40 segundos de mi día para hacerte sentir a vos que vos a mí me haces bien. O sea, no es que yo decirte, sos importante, te quiero. Te quiero, vos para mí sos importante. Es un remedio, porque si la persona la está pasando mal, se va a animar a contar. Y una vez que te cuenta, se anima, se abre un abanico de posibilidades de poder ir a pedir ayuda. De hecho, siempre hubo un mito de que hacer esto iba a inducir a que la persona que, no sé, estaba pensando termine cometiéndolo. Y es todo lo contrario. Que la persona se anime a hablar, se anime a desahogar, ya atenúa, ya disminuye. Y a partir de ahí, a nosotros como sistema de salud, nos abre un montón de posibilidades de ayudarlo, porque nosotros siempre vamos a llegar tarde, lamentablemente, porque el puntapié inicial lo da la persona. Claro. Entonces, yo tengo que reconocer o al menos esto. Que algo no está bien. Hay que hacer una apertura. ¿No? Entonces, Agustín, 9:30, tengo que ir a la pausa. Pasa rapidísimo esto y la charla es fabulosa y quiero que toquemos puntos claves. Recién decíamos, me duele la rodilla, me cruzo a la farmacia del frente, me automedico, me compro un analgésico. Me molesta el ojo, tenés gotita para los ojos. Hay medicación propia que solamente ustedes, los médicos y especialistas, y hasta con receta por triplicado, se tienen que prescribir. Pero el otro día charlaba con profes de la Universidad Nacional de Jujuy sobre inteligencia artificial y ellos decían que utilizaban a la inteligencia artificial como su psicólogo o su psiquiatra. Eso también calculo yo que será como una automedicación en este tema, pero lo dejamos como consulta y después tenemos que empezar a hablar sobre los grupos etarios y justamente cómo nos está pegando hoy en esta sociedad jujeña y argentina para ver esa luz de esperanza. La tenemos que buscar de alguna manera, ¿te parece? Perfecto. Dale. Tema planteado, obviamente tenemos que ir a la pausa y lo seguimos charlando en la segunda mitad del programa. Pausa, ya volvemos. Bien, continuamos con más Sin Vueltas en esta segunda parte, este segundo tiempo de nuestro programa y decía recién, ¿no? lo que habíamos planteado, esto de, vos también nos lo habías dicho, Agustín, la automedicación
y lo riesgoso que termina siendo una automedicación, obviamente todo todo médico te lo dice, no automedicarse, concurre al profesional para ver cuál es el medicamento específico, teniendo en cuenta que un medicamento para cuestiones que tengan que ver con la salud mental, o receta doble o receta triple, con todo lo que significa, el inconveniente que, lo pongo en potencial, significaría poder acceder a esta medicación, pero sin embargo uno la puede llegar a conseguir. Y ha conseguido también el médico especialista una competencia desleal, digo yo, como lo puede llegar a hacer la inteligencia artificial, que puede ser muy dañina, porque decía uno de los profes, la inteligencia artificial no te discute, se acomoda para tratar de complacerte, cosa que un psiquiatra, un psicólogo no te lo da tan fácil. Bueno, muy buena la pregunta, porque justamente, primero, la automedicación, primero, sobre todo la medicación de salud mental, no es inmediata, no es que yo voy a tener un efecto ya mismo. Además que, como es una medicación que tiene que ser, el término técnico es muy liposoluble, es decir, que atraviese todo el organismo, porque tiene que llegar al cerebro, puede tener mucho efecto adverso, puede tener muchas interacciones, y para que produzca el efecto deseado, que es la mejoría en algún patrón, tarda mucho. No es que es de un día, pero tardan un mes, 3 meses, depende de la enfermedad. No es como una sublingual que te acomoda rápido el sistema. Por ahí eso me baja, me atenúa el síntoma ahora, pero a largo plazo me puede generar un problema. De hecho, cuando nosotros hablamos de consumo de sustancias, siempre pensamos en las sustancias ilegales, qué sé yo, pero la automedicación sin prescripción médica es uno de los principales problemas que hoy tenemos. No, que yo fui a mi cardiólogo, o mi vecina o mi vecino me dijo que me tome esta pastillita. Bueno, yo en ese momento tenía 40 años, hoy tengo 60, 70 y no hay forma de sacársela. Y antes tomaba 0,25 y hoy tomo 8 miligramos. Una adicción terrible y de las más difíciles, ¿no? Y no duermo si no, o sea. Entonces la automedicación es muy grave porque justamente, por eso es una práctica, digamos, la medicina en el acompañamiento, porque no hay una persona igual a otra, más allá que tenemos protocolos, evidencia científica, la realidad es que no todos responden muy igual y hay que ir acompañando ese proceso, ¿no? Nosotros le decimos psicoeducar, de anticipar, che, Marce, si vos empezás a tomar esto, el primer mes no vas a sentir nada, pero es posible que sientas esto, esto sí nos vamos a asustar con esto no, seguir acompañando, lo que siempre se llamó, de vuelta volvemos a lo vincular, la relación profesional-paciente, ¿no? Donde en realidad hay una relación dinámica, donde hay, bueno, no es que hay uno quieto y otro, sino hay una discusión. Como lo es la salud misma, ¿no? Donde obviamente uno necesita, porque vos para hablar de conciencia de enfermedad, tenemos que partir mucho antes y tenemos que hablar de una conciencia de signos y síntomas, es decir, darme cuenta, esto que vos me preguntabas al principio, de que algo en mí no está bien, eso es conciencia de signos y síntomas, que ve un profesional y le atribuye esto a un profesional, a una enfermedad, supongamos, no sé, bueno, esto que me dice, no sé, me duele la garganta, me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo moco, bueno, vos lo que tenés es una faringitis. Tenés una faringitis bacteriana, por ejemplo, entonces le atribuyo esos signos a una enfermedad y esa enfermedad le atribuyo la necesidad de un tratamiento. Tenés que tomar un antibiótico, no sé, 3 veces por día, durante 7 días, hasta a esta hora. Bueno, todo eso es conciencia de enfermedad, o sea, es un proceso cognitivo, abstracto, donde no lo veo, o sea, lo siento. Sin duda. Y imagínate si lo pasamos al ejemplo de una conducta, ¿no? Que es mucho más difícil. No, yo no tengo problema con el alcohol, pero resulta que todos los fines de semana me rechupo y manejo y llego y le pego a mi mujer. No, pero yo no tengo un problema con el alcohol porque de lunes a viernes laburo. Ejemplo recontra común. ¿Sí? Súper común. Y no lo dimensionamos. Entonces, es muy importante el acompañamiento con un profesional. Y la inteligencia artificial, que era el otro tema que vos, en buena hora que esté, porque la inteligencia artificial en realidad, ¿qué es? Es el procesamiento de información mediante un mecanismo lógico que es binario, un algoritmo rápido, que vos dijiste muy bien, va a depender de la pregunta que yo le haga. O sea, porque siempre hay una interpretación
de la persona. Claro. Es como agarrar un libro. O sea, yo antes agarraba un libro, acá puedo agarrar mucho libro a la vez, porque uno le pregunta algo preciso y te tira en 10.000 2 minutos un montón de cosas y es fabuloso eso. Pero también es muy importante que quien está viendo esto, si nosotros hoy le preguntamos a la inteligencia artificial cómo construir un puente, seguro no va a responder, pero nosotros no somos ingenieros, no tenemos, y vamos a hacer un desastre si hacemos. Esto es lo mismo. Entonces es muy importante que esta herramienta, que es muy útil... No sé si es lo mismo, porque acá corre el riesgo que puedes llevarte tu vida. Claro, entonces, pero cuando uno dice voy a hacer un puente que no vamos a caer claro. todo, ¿no? A eso iba. Acá lo mismo, Claro. ¿sí? En ese sentido, es muy grave. Entonces es muy importante la interpretación del profesional que Sin se duda. supone que tiene la expertise para poder guiarnos. Y como siempre, también acá hay una relación vincular, digamos. Yo siempre uso el ejemplo. Dice, si yo voy a un odontólogo porque me duele la muela y el odontólogo me cae mal, me busco otro odontólogo, pero no me voy a quedar con el dolor de muela. Esto es lo mismo, o sea, porque por algún motivo, algún profesional, porque es un ser humano, me puede caer bien o me puede caer mal. Pero es muy importante no quedarme con eso, sino de poder realmente tener la confianza, de poder contar, de poder hablar, de poder decir lo que me pasa, porque si... Por más buen profesional que sea, si yo le cuento la mitad, no me va a ayudar. Te ¿no? va a ayudar a la mitad. O mal ayudar. Entonces yo a la compu le pregunto lo que yo quiero. Claro. No le voy a... Y la compu me va a responder lo que le pregunto. Entonces, por hoy al menos, ojalá algún día existan soluciones. Yo siempre le digo el chiste a los pacientes, si existiese esto mágico, se vendería en un súper, digamos. No existe, digamos. Sin duda. Entonces... es un proceso que se va construyendo, por eso la salud es un proceso de construcción social. Y es un proceso de construcción cognitiva, donde yo voy aprendiendo, sobre todo estas enfermedades que son silentes, que no duelen. O sea, duele el alma, decían antes, duele de otras formas, ¿no? Volvemos ahí al ejemplo, tengo mala rodilla, estoy rengo, me duele la punta del dedo gordo porque la gota me tiene loco y voy, bueno, bajar la carne... cambiar la dieta. Acá es otra cosa. Es el alma. Tal cual. Y tiene que ver, imagínate lo que significa, que tiene que ver con mis rasgos de personalidad, mi forma de ser y cómo yo interpreto y vivo el mundo. O sea, es muy amplio. O sea, ahí van metiendo 1000 cosas a la bolsa. Entonces tiene cuestiones sociológicas, antropológicas, tiene un montón de cosas. Y además situado en una persona, porque somos todos distintos. Claro. Más allá que vivimos en la misma dinámica, pero todos vivimos cosas distintas. De hecho, siempre le digo, los que tienen más de un hijo, desde el día que nacieron su hijo, uno es distinto al otro. Sin duda. Y la relación es distinta, se construye distinta. Entonces es muy importante la consulta con un profesional para que nos acompañe y nos ayude en todo ese tránsito que va a depender de cada problema. Hay profesionales específicos para temas de salud mental. El Estado, lo estás diciendo vos, también está abierto a que vos puedas llegar a hacer esa consulta de manera gratuita, por suerte, en nuestro país. Pero el problema está en que por ahí nosotros mismos no nos reconocemos con el inconveniente, porque lo acaba de decir. Todos los días, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, laburo como caballo, pero el sábado voy, me recontrachupo, como decía, vuelvo, le pego a mi mujer, a los chicos, hago un desastre el fin de semana. El lunes estoy una lechuguita y vuelvo. Pero no tengo problemas, tenés un problema gravísimo, que además le está produciendo otro problema a tu mujer y otro problema a tus hijos, y de salud mental. Así es, porque justamente... Están todos enfermos ahí. Porque justamente nosotros, si la definición de salud mental es colectiva, no solo me afecta a mí, sino empieza a afectar a todo mi entorno. Exacto. ¿Sí? Entonces es muy importante pensar la salud mental en el seno familiar. De hecho, la mayoría de los ejemplos, las noticias más tristes que damos todos los días surgen en el seno familiar. Pero otro lugar donde también estamos mucho tiempo, en el laburo. Entonces también es importante pensar en la salud mental en el laburo. Tiempos de descanso, en compartir, ¿no? Porque... Ambiente. Esto de por ahí decir, che, en el laburo tenemos el hábito de, no sé, todos los lunes jugar al fútbol, de juntarnos a comer. Es sano, es saludable, ¿no? O sea, muy bueno. La escuela también es otro lugar donde estamos mucho tiempo. O sea, hay muchos
espacios donde nosotros, vos por ahí recién nombrabas por qué proponemos siempre el deporte, porque el deporte, sobre todo el deporte colectivo, más allá de la habilidad motora, cognitiva, etcétera, favorece la participación y la actividad, que de hecho es el final 20 común. tipos acá las águilas tenemos, 20 tipos de águilas, nos juntamos los jueves, jugar al chuti y comer un asado. Bueno, eso es salud mental también, ¿sí? Eso es prevenir, eso es promocionar la salud mental. Entonces uno puede también buscarle la vuelta de pasarla bien, porque el objetivo es pasarla bien. Exacto. ¿No? Y es que todos los ámbitos... Hay como que te sacás tensiones también. Y claro que sirve, claro que sirve, porque uno comparte, descarga. Entonces es buscarle la vuelta de generar hábitos saludables en ámbitos que también se transforman en es muy bueno saludables. esto. Ahora, recién vos diste 2 tips que no quiero que queden afuera. O tips o 2 grupos etarios, lo pongamos como tiene que ser. Jóvenes, adolescentes y tercera edad. Adicciones, exposición a la posibilidad de tener adicciones, sea alcohol, o sea, droga, que algunos le dicen liviana, pesada, pero es droga. La droga legal, que la conseguí en la farmacia con la pastillita, la mezcla con alcohol y hace cualquier cosa, estamos hablando. Y la salud mental del que está en la tercera edad, que lamentablemente, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, es el descarte de la sociedad. A diferencia de algunas sociedades, calculo yo las orientales, en donde al viejo se lo pone ahí en un lugar maravilloso, acá son descartables. Hoy tenía una discusión fuerte con mi hijo al respecto porque habló mal de viejos y le dije, cambiemos ese paradigma del viejo descartable, porque vos vas a llegar viejo. Tal cual. Bueno, a ver, todo grupo etario tiene vivencias propias del momento que estamos viviendo. Estamos hablando de 2 extremos. Extremos. Donde en la adolescencia estamos viviendo muchas cosas por primera vez. Mi primer pareja, mi primera vez que me peleo con esta pareja, mi primera vez que suceden cosas lindas, cosas feas, todo y todo se vive como maximizado porque no hay contra qué comparar. Además, la exposición a cosas que hoy, ¿no?, la dinámica hace que tengamos, es muy fácil conseguir cualquiera de todas estas cosas que decías. Y además esta necesidad de sentirnos parte de algo, entonces o curiosidad o toda esta cuestión propia de la adolescencia que mezcla todo esto, que claramente nuestros adolescentes están expuestos. Pero además la adolescencia es una etapa que fisiológica y biológicamente también es una etapa de muchos cambios, a nivel cerebral lo mismo, y donde la exposición a todo esto puede llegar a hacer que aquellas personas vulnerables desencadenen enfermedades de salud mental que son severas, que condicionan gravemente la funcionalidad y que pueden llegar a ser crónicas. Y entonces esa persona puede no llegar a terminar la escuela y después no ser autónoma en su vida, o sea que es una etapa crítica, ¿no? Sí. En el otro extremo lo mismo, porque de golpe nosotros vamos construyendo y de golpe se empieza a achicar. Me empiezan a pasar de vuelta cosas por primera vez. Se me muere mi pareja, dejo de trabajar, pues me jubilo, se empieza como a achicar mi mundo, mis amigos empiezan a fallecer, no empiezo a tener enfermedades, empiezo a no tener la misma... La mesa de la confitería cada vez somos menos. Empiezo a no tener la misma funcionalidad de antes. Y encima... Nosotros decimos adultos mayores de 60 años. Hay una persona de 60, 65 años funcionalmente remil activa, ¿sí? Absoluto. Si se mantiene activo. El tema es cuando no se mantiene. Exacto. Entonces, la vida se extendió. La expectativa de vida, que hoy más o menos en Argentina está alrededor de los 75, 77, 80 años, se ha agrandado mucho más. Y eso hace que... bueno, también, y además la dinámica, porque una persona que hoy tiene 70 años no se parece en nada a la vida de hoy a cuando tenía 40, y menos cuando tenía 20. Ha cambiado tanto en estos últimos 20 años que, claro, hemos pasado de prácticamente de la rueda a la hiperconexión. A la hiperconexión, y donde todo esto va generando, y donde esas sociedades que vos nombraste como ejemplos, donde ponen en el centro...
a los adultos mayores, a las personas adultas, es muy importante porque están cuidando toda la cadena de la vida, porque algún día vamos a llegar ahí, pero ellos también fueron niños, ellos Exacto. fueron los que nos criaron, ellos fueron los que nos malcriaron, nos cuidaron, y es muy importante cuidarnos, porque justamente el concepto de salud mental es cuidarnos entre todos. O sea, no se puede solo, es entre todos. Entonces es importante buscar cómo hacemos para que las personas no se sientan solas. Y entonces a veces empiezan con excusas, che, tal cosa, condolencias, como una forma, venime a ver. Y a veces, sí, pero tengo tantas cosas que no puedo, y nos pasa a todos, ¿no? Decir, bueno, tratar de sí, de hacerle sentir, che, utilizar esta hiperconectividad. Y hoy con la hiperconexión, un mensajito, un Zoom, una llamada, claro, una buscarle las formas de vernos, de cuidarnos. Nada, hoy hay gente de 85 años que tiene hijos de 60, 65. O sea, recontra, que además tienen hijos, que además están tienen los nietos. dos ahí en la, no, en o sea, la tenemos tercera. 5 generaciones conviviendo, digamos, hay ejemplos. O sea, existen estas cosas. Entonces es muy importante, de vuelta a lo que decíamos al principio, de esto que nosotros usamos jugando con palabras, de que cada gesto hace un cambio, porque esta oportunidad de que el otro se sienta parte, que se siente escuchado, que se sienta querido, hace que no se sienta solo. Recién hablamos de esa coraza del adolescente que se queda solo en su pieza y tiene su mundo. Y hay la otra última etapa de la vida, se te muere la pareja, los chicos se fueron ya, tengo los nietos, me quedé solo. ¿Cómo hago con esa soledad que esa soledad te lleva a un deterioro cognitivo fuerte y te puede llevar a un inconveniente de estar falto de salud mental? Y no es que no necesariamente te va a llevar a un deterioro cognitivo, ¿sí? Lo que puede generar son síntomas afectivos o ansiosos que muchas veces nosotros le decimos pseudodemencias depresivas porque simulan cuadros con deterioros cognitivos y en realidad hay un cuadro afectivo. En otros casos puede ser que aquellos que sean vulnerables desencadenen alguna enfermedad cognitiva, pero claro, si yo tenía una habitualidad en socializar, en compartir, en tener hábitos de vida, de horario, y de golpe no tengo nada de eso, claro que a cualquier edad me puede afectar mi salud mental. Entonces, volvemos de vuelta a los dos conceptos, participación y actividad. Club de jubilado. Club de jubilado, juntarme con los amigos a hablar de algo, a tomar un café, a salir a caminar, llamarnos. Hay muchos ejemplos de amigos, ¿no? Que, che, hace mucho que no sé de tal, le pego una llamada y resulta que es oportunísima esa llamada y a esa persona le cambia la vida porque, no sé, sabes que estoy mal, y vos me alegra. Bueno, esos pequeños gestos cambian. Hasta armás una pareja para salir a dar una vuelta. Lo que sea, digamos, todo cambia. Y estamos usando ejemplos de los extremos de la vida, pero hoy esto lo están sufriendo los adultos jóvenes. También. Porque esta dinámica de lo descartable, de que somos todos productivos, de que, bueno, nuestra dinámica... viste que a los 50 años no conseguí laburo. Nuestra dinámica laboral hace que nos ha llevado a... Bueno, y esta situación socioeconómica también exacerba todo esto. Bueno, situación socioeconómica, cuando leía uno de los dosieres, estos informes decían, lamentablemente, y creo que lo nombraste vos, tenemos un índice de pobreza muy fuerte en la Argentina, por más que los índices que dicen que está bajando. La pobreza es la que, bien decías, menos acceso tiene al tema salud mental, sobre que hay poco dinero puesto por parte del Estado para la salud mental, 0,2% por lo menos es lo que yo leía, ¿no? 0,2% de toda la plata de salud va para salud mental. No sé si es ese número. Eso es a nivel nacional. ¿Sí? En la provincia, salud invierte el 17%. Mirá, ¿sí? En las antípodas estamos. Igual falta un montón, digamos, ¿sí? Sí, le está tirando la manga al ministro. No, al ministro de Hacienda. Por eso, a Federico se está pegando la cabeza. Pero en realidad ha habido un acompañamiento, por suerte, pero bueno, porque en realidad, claro, ¿qué pasa? Todos aquellos que tienen cobertura no pueden pagar el gasto de bolsillo que se llama, entonces terminan yendo al sistema público. Entonces hoy estamos atendiendo a un montón de gente con obra social. Esta mañana estaba resolviendo un problema una persona con una prepaga, digamos, para no nombrar, entonces, que estaba en el sistema público. Entonces, es de todos los días. Entonces, esto
hace que, porque los medicamentos han subido exponencialmente, los psicofármacos son carísimos, el costo, todo esto genera, y además no es solamente la gente pobre, que es la que más lo sufre, sino todo aquello, los laburantes, todos tienen que laburar el doble porque todos, hasta el que tenía mucho, lo que estaba acostumbrado bajó. El poder adquisitivo bajó. Del argentino promedio ha caído en todos los ámbitos. Entonces esto implica que tengo que salir a buscar un segundo laburo, estoy más cansado, bueno, todas estas cuestiones implican cambio. Lo que antes yo hacía, ahora no. Entonces por ahí la situación económica, si bien no es el motivo de conflicto, pero obviamente que agrava esa dolencia, agrava ese conflicto vincular en la casa, genera todas estas tensiones que pueden llegar a hacer que alguien se enferme. Agustín, lamentablemente se nos terminó el tiempo, me dice desde la producción. Como resumen, como síntesis, ¿a dónde le prestamos atención, a qué le prestamos atención en el tema salud mental, para que la gente diga, bueno, despertemos a la gente? Que si bien está despierta, lo decíamos, porque se han puesto muchos de estos temas arriba de la mesa para que sean tratados, y hoy estamos más conscientes de que tengo o puedo llegar a tener un problema. ¿Qué le decimos al jujeño o al televidente promedio para que vea alarmitas y, digamos, vaya a ver un profesional? Bueno, primero es básicamente que esto nos puede pasar a cualquiera, ninguno estamos exentos. Segundo, que la solución siempre es colectiva, siempre, y la mayoría de las posibles soluciones están en la propia comunidad, y que le prestemos atención cuando sentimos que, por ejemplo, empezamos a no dormir bien, a descuidarnos en nuestros hábitos diarios, en las comidas, en el sueño, en nuestra actividad, dejamos de hacer cosas que disfrutábamos, o aumentamos el consumo en exceso de determinadas cuestiones, o fumamos más, o lo que sea. Animarnos a preguntar, animarnos a hacerle sentir a los otros que nos importan, de tomarnos ese pequeño trabajo todos los días de a nuestros seres queridos, hacerles saber que nos importan. Y si alguien se anima a decir, a contar, aprovechar las diferentes ofertas que por suerte hoy el sistema público tiene, que son gratuitas, porque hoy tenemos líneas telefónicas gratuitas las 24 horas, ¿qué tal les digo? Porque hay por ser 800-888-4767, hay psicólogos las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año. 4767. 888-4767. Llamo, me atiende un psicólogo. Te atiende un psicólogo. Que encima está, la base la tiene en el SAME. Que está al lado, porque si hace falta, hay otro psicólogo que se sube a la ambulancia y va a tu domicilio y te va a atender, que también por el 107 te da una mano. Te puede atender en el domicilio, puede quedar ahí o puede trasladarte a un hospital si es necesario. Hoy hay 13 guardias de salud mental, o sea, con psicólogos haciendo guardias activas, pero además todos los hospitales tienen equipo de salud mental. Cualquier puesto de salud puede ser la primer boca de entrada, porque vamos trabajando en que el resto de las especialidades de la salud también puedan detectar. Por ejemplo, los odontólogos nos derivan un montón y así un acierto por ahí. Muy psicólogo los odontólogos. Mucho tiempo con la boca abierta, es una muy buena oportunidad para preguntar, y la verdad que ha sido un acierto. Y después tenemos dispositivos especializados, centro de día. O sea, hay una red que hemos tratado que sea regional, que por supuesto que falta seguir avanzando, pero que hay más opciones que antes. Entonces es importante acudir a cualquiera. Y muchas veces dicen, bueno, él no quiere, y podés ir vos. Perfecto. Porque indirectamente que un familiar o un amigo vaya, incide después indirectamente en la persona y va generando como. Y a partir de ahí se abre un mundo, un abanico que es propio de cada persona, digamos, pero eso permite poder llegar a esa persona. Entonces, animarse, no hay que perder el miedo a hablar del tema, ponerlo sobre la mesa, y bueno, y poder animarnos a contar. Y hay gente que lo está esperando con los brazos abiertos y seguramente para darle ese abrazo que recién decíamos de contención. Sí, por suerte la verdad que tenemos un equipazo, hay gente
La verdad que el laburo que hace nuestro colega es muy, muy importante y siempre lo discutimos. Quién nos cuida a nosotros, nos cuidamos entre nosotros porque también no estamos exentos de esto. Hay que limpiarse un poco. ¿No? Pero bueno, que tenemos muy buenos profesionales y que se puede, ¿no? Se puede acudir y recibir la ayuda que necesitamos. Doctor Agustín Yecora, gracias por tu tiempo y por explicar tan claro algo que es difícil de explicar. No, al contrario, muchas gracias a vos y a todo el equipo por invitarnos, por hacernos participar, porque esto también es salud mental, los medios de comunicación son fundamentales. Informar bien salva vidas. Entonces es muy importante que nos den estos espacios para poder ayudarnos a llegar a más gente. Gracias por venir. No, gracias. Así llegamos nosotros al final de este Sin Vuelta, sin duda. Sabé que tenés las puertas abiertas y es gratis. Está en vos, es una cuestión personal. El primero que está cerca tuyo puede ser tu viejo, tu vieja, tu hermano, tu hermana, la tía, la vecina, el del frente, el que le tengas confianza. Si vos no te estás sintiendo bien, es clave que pidas ayuda. Te aseguro que sos importante, hay gente que te quiere, lo acaba de decir el doctor. Hay gente que te necesita para que vos estés bien. El país lo necesita. Que tengamos salud. Obviamente, vivimos en crisis, vivimos con muchos problemas, pero bueno, estamos acá para ponerle el pecho a las balas y salir adelante. El próximo jueves nos encontramos con otro tema. Gracias por estar. Chao.